99.7 Noticias en entrevista. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Está con nosotros aquí en cabina Paola García. Ella es pues especialista en el tema de la lengua de señas mexicanas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. No, hombre, bienvenida. Estás en casa. Buenos días. Sin lugar a dudas, un tema que pues mucha gente, me voy a subir, muchos desconocemos, no somos especialistas en la materia y yo creo que siempre es bueno aprender un poquito de cada una de las cosas y de las necesidades que se va topando uno, ¿no? A estas alturas, en esta actualidad en la que vivimos, la lengua de señas mexicanas me queda claro que sigue siendo una necesidad para un gran sector de la población, ¿no, Paola? Así es. Datos del INEGI, fíjate que ha incrementado la población con personas con discapacidad auditiva. Entonces sí es una necesidad prioritaria de todos los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, de dar la inclusión a la lengua de señas mexicana y sobre todo a la interpretación. No hay casi intérpretes en todo el país. Sí. ¿Tú cuánto tienes dedicado ante este tema? Ya tengo 18 años. 18 años. 18 años, y son 18 años de estudio, de actualización, de estar de manera permanente. En nuestro país, a nivel Latinoamérica y Norteamérica también, somos uno de los pocos países que no tenemos la licenciatura, la profesionalización, así en específico una escuela que nos prepare como intérpretes. Sí. Nosotros, el gremio de intérpretes a nivel nacional, ha procurado y se ha preocupado por darnos capacitaciones, por juntarnos y darnos capacitaciones entre nosotros, porque no tenemos una escuela, un referente que nos diga por aquí es. Sí. Entonces, lo que ha hecho Daniel Maya, es nuestro líder nacional de los intérpretes de lengua de señas. Hay otros líderes nacionales, pero yo haciendo referencia al gremio al que yo pertenezco, Daniel Maya, él nos da cursos y capacitaciones y además él junto con Conocer crearon la certificación como intérpretes de lengua de señas para al menos tener ya un sustento legal que nos avale como intérpretes, porque de ahí en más no tenemos un título, una cédula profesional que nos avale, digamos. Sí, que nos avale como tal. Pero qué falta hace, ¿no? Pero falta muchísimo. Por ejemplo, en el tema de pandemia, sí. El sordo se aplicó el de quédate en casa, porque el sordo sabía que si se contagiaba, no iba a tener un intérprete a un lado en su cama que le explicara qué le estaba pasando y qué medicamentos, qué procesos iba a seguir el doctor en pandemia con el tema de COVID. Entonces el sordo sí aplicó el tema de quédate en casa, él sí lo aplicó por el tema de la interpretación. Fue el cuidado a no enfermarme, porque ¿quién me va a interpretar dentro del hospital? Porque en los hospitales no hay enfermeras, trabajadoras sociales, doctores que sepan lengua de señas. La verdad es que cada vez, por ejemplo, me dio terror nada más el ejemplo que pusiste. Sí. Cada vez es más necesario que las instituciones públicas se capaciten en la materia, ¿no? Sobre todo quien ofrece un servicio. Sí, por ejemplo, en el tema de educación, muchas veces la lengua de señas la han enfocado al ámbito educativo, ¿sí? Y sobre todo en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Ahorita ya también en bachillerato. Pero el sordo crece, el sordo se vuelve un adulto. Por ejemplo, el tema ahorita de campañas electorales, por eso fue que el INE ya pone a intérpretes en los debates presidenciales. En los debates estatales ya también se pone intérprete. ¿Por qué? Porque el sordo también tiene derecho a saber por quién va a votar. O sea, hablando de todo el ámbito de la vida cotidiana, de los servicios públicos, el sordo está en una gran desventaja por el tema de comunicación. Y esta parte sí vemos, y como bien lo dice el conde, pues sí son situaciones que uno solamente se imagina y dice, caray, qué complicado ha de ser. Pero ¿cuáles son, en estos 18 años que tú has trabajado y que te has acercado, cuáles son los logros que se han hecho, quizá en los últimos años que tú has visto? Mira, vamos avanzando pianito, pero se va haciendo algo al respecto. En tema de legislatura, el gobierno del estado de Colima, por parte del INCODIS con David Monroy,
le hizo una reestructuración a la Ley General Estatal de las Personas con Discapacidad. Y ahí ya queda inmersa la lengua de señas en todo el reglamento, ¿sí? En lo educativo, en lo social, en lo laboral, en temas de salud. La inmersión de la lengua de señas ya es un motivo ya muy palpable de que en los reglamentos de la Ley General para las Personas con Discapacidad aquí en el Estado de Colima, tiene que haber o que las personas se capaciten, los servidores públicos de todas las áreas se capaciten en lengua de señas, o al menos uno, o que se contrate un intérprete de lengua de señas. Ya, ok. Y bien lo dices, lengua mexicana. Lengua de señas mexicana. Lengua de señas mexicanas, lengua, no lenguaje, es lengua de señas Es mexicanas. lengua. Ok. Lenguaje es como lo prefiguramos en el cerebro, la lengua es con lo que hablamos. Y bueno, también nos platicabas, nos mencionabas que al momento de salir de viaje, Colombia, Argentina, Cuba, ¿qué sucede? O sea, hay comunicación, vaya. En la lengua de señas la lengua de señas, por eso es lengua de señas mexicana, es exclusiva de nuestro país. Por ejemplo, si un sordo mexicano va a Cuba o a Colombia, tendrá que, no sé, basarse en mensajes de texto. Okay. Hay un tema que en la lengua de señas estamos viendo cómo le vamos a modificar su nombre, porque se llaman clasificadores. Hasta hoy en día le llamamos clasificadores. Y es una manera, no de tal manera que hagas una seña en específico, pero sí tienes una intención comunicativa con la otra persona. No es pantomima, pero sí es semejante para dar una intención comunicativa de lo que yo te quiero informar, de lo que yo te quiero expresar. Entonces, el uso de clasificadores viene a ayudar al sordo de otro país o estar en un sordo mexicano en otro país a poder tener una intención comunicativa con otra persona sorda de otro país. Pero también existen las lenguas de señas internacionales. Las lenguas de señas internacionales se crearon para cuando son eventos masivos como los mundiales de fútbol, las olimpiadas, reuniones de la ONU, reuniones de la UNESCO, reuniones ahora cuando pasó pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Las lenguas de señas internacionales vienen a bien ayudar a todos los intérpretes de todos los países a que les llegue la información y luego bajarla a la comunidad sorda de su país. Entonces, en gran medida, la lengua de señas internacionales viene a ayudar en gran parte a dar una información a nivel mundial como el tema de pandemia. Oye, Paola, y aquí en Colima mencionabas que, bueno, pues desgraciadamente no hay una licenciatura, no se tiene que buscar una certificación, y la gente, la bandera que nos está sintonizando ahorita, que de repente tiene interés en aprender, los chicos que tienen interés en aprender, aquí en Colima, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Dónde pueden pedir información? Bueno, por parte del gobierno del estado de Colima, a través del INCODIS, pueden acudir ahí con nosotros. Si no me buscan a mí en mis redes sociales, yo les paso la información. Yo estoy en Facebook como Cristina García. Ahí yo les puedo dar la información de cuáles son los pasos a seguir para que tengas una capacitación, cursos de lengua de señas mexicana. ¿Sí? Déjanos hacer una pausa, Paola, porque ya nos alcanzó el corte a las 7:55. Ahorita regresamos, Marvin, para que le pongas algunos mensajitos de los que están llegando aquí a la invitada del día de hoy. Son las 7:56. Estamos platicando con Paola García. Ella es intérprete de la lengua de señas mexicana. ¿Lo dije bien? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Arráncate. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Está con nosotros Paola García, intérprete de lengua de señas mexicana. Ya lleva 18 años practicando. Mis respetos y felicidades, Pau, por Gracias. eso. Tenemos aquí algunos mensajes. Heidi dice, el acuerdo 554 se aprobó en el 2018 para la educación, para que la educación sea lengua de señas en todos los niveles educativos, cuando estaba Riul Rivera. Que comentábamos que ojalá, bueno, pues ahora ya en el puesto por el cual lo contratamos, pues también siga apoyando esta parte. Cecilu dice, comento con orgullo que en la escuela que están mis hijos les dieron 6 meses de la asignatura lengua de señas y observé que los niños tienen mucha habilidad para ello. En cambio,
Yo como adulta me costó trabajo no aprender, sino mover mis manos tan rápido como lo hacen mis hijos. Dice, reconozco mucho el trabajo de Paola a lo largo de su trayectoria, dice Jessy Cárdenas, pero también en cuestión de inclusión en general al INCODIS, al frente de Chuy Dueñas. Luego también, bueno, pues aquí alguien comenta que si hay señas para expresar enojos que nosotros no conocemos. Yo me la sé, O que yo me la sé. son las mismas. No, no se corta de manga, amiguito. Ok, No, acá entonces estamos soy un hablando. ignorante, soy un ignorante. Así de, pero estoy que no me toquen porque ando de verdad. Es dependiendo del nivel de enojo. El más. No, ¿verdad? No O creo sea, que sea. el ¿sabes qué? Pues quiero estar solo. Por fíjate, ejemplo, estoy enojado, Ok. ya estoy enojado. Estoy aguantando. Ya Y estoy. estoy a punto de... Ajá, de explotar. Sí. Ok. ¿Qué tal, Son muy Sí, gráficas, ¿no? Citlali Castro felicita a Pau por su labor, Hola, Citlali. que con ella tomó un curso también de lengua de señas mexicanas y dice y también por dar visibilidad a este tema tan importante. Por ejemplo, un sordo no podría donar sangre por el tema de falta de intérpretes en el sector salud. Qué grave también esta situación. Ame dice, buenos días a todos, yo creo que será una buena propuesta que en todas las escuelas se enseñara la lengua de señas mexicanas y no solo donde hay algún niño o niña sorda, desde preescolar hasta licenciatura. También alguien nos comenta por acá que en la villa hay 2 maestras sordas que dan cursos de lengua de señas. En estos días va a iniciar un curso. Bueno, pues ahí están sus comentarios vía WhatsApp 312-2320-997. Yo iba un poquito a eso, mi querido Marvin. El pasado 10 de junio fue el Día Nacional De la lengua de la señas. lengua de señas mexicanas, Pablo, Así ¿no? es. Y en ese sentido, a lo mejor yo creo que esa reflexión la has compartido muchas veces, pero ¿qué falta para esta parte que tú hablabas, pues del papelito, de llevarlo a la academia, de que se puedan abrir espacios ya reales en donde pues surjan más intérpretes, ¿no? Aquí la prioridad sería que las personas se interesaran por aprender bien la lengua de señas. Porque, por ejemplo, yo he dado cursos durante todos estos 18 años, he estado dando cursos, y las personas creen que es fácil. Sí. Creen que pues mover las manos se ve bien bonito y bien fácil. Pero cuando ya les explicas lo que es la cosmovisión de la cultura sorda, que tienes que conocer el perfil con el sordo que estás trabajando la lengua de señas, que si es un sordo señante, que si es un sordo hablante, que si es un sordo bilingüe, que si un sordo semilingüe o bilingüe o monolingüe, o un sordo que en su casa no le enseñaron lengua de señas y que hace señas caseras. Tú tienes que ver el perfil del sordo y ver el registro de lengua de señas para saber cómo voy a trabajar mi lengua. Por ejemplo, yo es mi lengua de trabajo. ¿Cómo voy a trabajar con mi lengua? ¿Sí? ¿A qué registro voy a trabajar? Posteriormente, explicar toda la lingüística que hay dentro de la lengua de señas, la gramática dentro de la lengua de señas, porque hay señas que son muy contextuales, que no te están diciendo en sí una palabra, sino tiene todo un concepto del por qué te estoy diciendo esta seña. Claro. Entonces, cuando ya explicas todo eso, empiezan, yo creí que era bien fácil, que era como pantomima, ¿no? La pantomima es otra cosa y eso lo puedes ver en escuelas de artes. La lengua de señas es como cualquier otra lengua oral, ¿sí? También, por ejemplo, no es lo mismo hacer de voz a señas que de señas a voz. Sí, es muy diferente el proceso que hace el cerebro. Sí. Entonces, y luego la gesticulación. A mucha gente cuando les empiezo con los cursos les da mucha vergüenza gesticular. Le dije, entonces tu intención comunicativa con el sordo no se va a dar. Porque yo no le puedo decir a un sordo, estoy enojado, y no fruncir el ceño. Al sordo de nada le sirve la seña, claro, si no estoy somatizando la seña. Entonces, es mucho de hablar de emociones, de trabajar con la psicología, también de tener un español. Por ejemplo, yo en mi vida cotidiana, en mi vida personal, soy muy mal hablada. Pero yo tengo un buen español
porque yo tengo que conocer todo lo que me está entrando para poderle interpretar al sordo. Toda la información que me está dando algún político, alguna persona del sector salud, alguna persona del sector educativo, el vocabulario que él está usando, yo se lo tengo que transmitir al sordo. O sea, el mensaje tiene que llegar al sordo. Entonces yo tengo que tener un buen español, conocer todos los conceptos de los que se me está hablando para poder transmitir el mensaje. Porque si no tengo un buen español y no conozco muchas palabras rebuscadas, ¿cómo se las voy a interpretar al sordo? Entonces también hablamos que tenemos que tener estudios de lectura y redacción, de oratoria. O sea, la preparación de un intérprete no nada más es saber señas. Tienes que tener toda una preparación desde, por ejemplo, a nosotros en las capacitaciones nos dicen, si ves un curso de lectura y redacción, métete. Si ves un curso de oratoria, métete. ¿Por qué? Porque los ocupamos. Porque en el momento de yo hacerle voz a un sordo, tengo que hablar correctamente, no puedo usar un lenguaje muy coloquial y sobre todo si estoy en una entrevista, en una conferencia. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver la preparación antes de la interpretación y durante la interpretación. ¿La interpretación es literal, Paola? No. Porque, por ejemplo, ahorita y te lo pregunto porque me imaginé que no, pero tú eres la que le sabe. Ahorita que te decía mi querida Alain, el ejemplo que nos pones, estoy enojado, de cómo lo interpretaste. O sea, pues es en sí un concepto más bien, ¿no? Es como una frase, ¿no? Sí. ¿Es así, de esa manera? Sí, sí, por ejemplo... No es letra por letra, digamos, no es palabra por palabra. Por ejemplo, una frase muy común que se da en los congresos locales o los federales, cuando dicen, en el primer año de ejercicio constitucional, Ajá. o en el segundo año, en el tercer año de ejercicio constitucional. Yo no puedo hacer la seña de ejercicio porque estoy hablando de un ejercicio corporal, de una actividad física. Claro. Entonces, yo como intérprete tengo que hacer una interpretación de eso que está haciendo la persona. Entonces, en el primer año de trabajo, digamos. Sí, yo tengo que... Yo tengo que dar una buena intención comunicativa, porque poner palabra, seña, estás haciendo una transliteración y es a lo mejor en señas se ve bonito, tú que no sabes lengua de señas y dices, qué padre lo está haciendo. Sí. Pero el sordo está haciendo ejercicio, agarró la Constitución y se va a poner a hacer ejercicio con el libro en la mano, ¿qué va a hacer? Sí. Entonces, sí de eso hablamos, de cómo yo como intérprete, qué calidad de intérprete soy y qué servicio ofrezco. Fíjate, qué interesante, porque uno pensaría que sería como cualquier idioma, ¿no? Que el idioma generalmente sí es pues literal, ¿no? O sea, si vas pues palabra por palabra, ¿no? Y ya el concepto es diferente, ¿no? Sí, nuestro cerebro está al 1000 por minuto. Como debe de ser. Marvin. Hay acá algunos mensajes. Bueno, Enrique dice que en el curso de servicio público los obligaron a no decir sordos, que prefirieron que dijeran discapacidad auditiva. El término correcto, hablando de lenguaje inclusivo, se les considera personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Sordomudos, sorditos, son actos de discriminación. Sí, y al final, bueno, en algunas ocasiones termina siendo como eufemismos, ¿no? O sea, es lo que se usa. Ceci dice que si hay algún registro de cuántas personas sordas existen en Colima. Pues según datos del INEGI 2020, hay aproximadamente más de 9,000 sordos en nuestro estado. Ok, en el estado. Nos dice que en el seguro, en el IMSS, algunos trabajadores pidieron hacer un curso de lengua de señas en línea, pero le dice que la verdad es muy complejo y es difícil de comprender. Sería genial propiciar los enlaces para que den cursos, aunque sea básico, pero de manera presencial. Luego también Ray Padilla, que le mandamos un saludo, dice que se acaba de presentar en la Ciudad de México el diccionario de lengua de señas. Por si se quiere compartir, ya no lo compartió aquí en PDF. Y que cómo ves tú, Pau, a los intérpretes en los debates, que si son buenos realmente. Sí, la verdad, fue un gran equipo de trabajo el que coordinó. Eran aproximadamente
unas 10 personas, no se ven a cuadro una, pero eran muchas personas las que estaban dentro del debate. Cabe resaltar que los intérpretes que estuvieron en estos debates eran sordos. Estaban haciendo interpretación espejo. Wow. Eran sordos. ¿Y cómo le hacen ahí? Están ellos a cuadro con la cámara. Ajá. Y está el intérprete oyente enfrente de ellos. Él está haciendo la traducción de lo que está oyendo y el sordo que está parado frente a la cámara está haciendo exactamente espejo lo que está haciendo el intérprete. Yeah. El sordo lo hace, pero también para llegar a ser un intérprete sordo tienen toda una preparación los sordos. No cualquier sordo logra hacer una interpretación espejo. No, sí. Tienen que tener un nivel de registro de lengua de señas muy alto para poder lograr alcanzar el dominio de lo que está diciendo el intérprete de oyente con el intérprete sordo. Es un trabajo y aparte tienen que tener como un vínculo, o sea, tienen que ser un intérprete sordo que se conozcan muy bien, que conozcan muy bien sus señas, que conozcan muy bien su gesticulación para poder estar a la par. Perfecto. Oye, Paula, ya para despedirnos, y a reserva que hay varios comentarios ahí que los puedes checar después ahí en la transmisión de 99.7 Noticias Colima. Nada más nos comenta por ahí una persona, si hay algún interés de alguna escuela, de algunos vecinos, de alguna colonia, por participar de una capacitación, ¿se puede? ¿O dónde se pueden comunicar? Claro que sí, al INCODIS, hacer un oficio dirigido a nuestro director, al maestro David Monroy Rodríguez. Por medio de él nos agenda y nos estructura. Los cursos que ofrece el INCODIS son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Yo estoy colaborando, el equipo de trabajo de lengua de señas del gobierno del estado a través del INCODIS. Somos 3 personas. Soy yo como intérprete de lengua de señas y están 2 modelos lingüísticos sordos. Está Ángel Ramón Padilla. Sí. Y está Carmen Arely Martínez Bonilla, ambos sordos, y ellos son mis modelos lingüísticos y estamos haciendo un trabajo muy bonito entre los 3 para dar a conocer la lengua de señas y difundir la lengua de señas. También maestros de primaria, secundaria o preescolar que estén interesados, tenemos un proyecto que se llama En tu escuela, cuéntamelo a señas, y vamos y contamos cuentos en lengua de señas y hacemos unas dinámicas muy bonitas con los niños para ayudamos a fomentar la lectura y ayudamos a fomentar la lengua de señas y la inclusión. Claro. Es un trabajo bien bonito con este proyecto. Este programa se llama En tu escuela, cuéntamelo a señas. Perfecto. Paola, muchas gracias por tu visita. Gracias. De nada. ¿Cómo se dice gracias? Perdón. Mano en 5, bajo dedo medio. Gracias. Eso. Y déjame decirte, le va a la América. Ah, bueno, por ahí hubiéramos empezado. hasta cambia el tono. Sí. Ay, antes de irme, porque si no me va a matar, saludos a mi esposo, a Toyis, el que me dijo que si no se iba a enojar conmigo, si no lo saludaba. Ah, bueno, un saludo allá en casa, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu visita esta mañana. Paola García, intérprete de lengua de señas mexicana, estuvo con nosotros, interesantísimo el tema, y seguramente vamos a platicar con ella más adelante sobre estas actividades que vienen realizando.